Saludos para todos aquellos que están visualizando este video. Me presento, mi nombre es Reineiro Pombo, estudiante de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Remington, y en este momento desarrollando un tema de la materia mercados derivados. En esta oportunidad quiero compartir un poco acerca de lo que hemos venido estudiando durante todo este tiempo de uno de los instrumentos financieros muy comunes dentro de los mercados financieros que a día operan en la actualidad, que es conocido como el forward. Pero antes de definir, dar algunas características, propósitos de este instrumento financiero, vale la pena tener en cuenta y claridad en cuanto a los conceptos de lo que es un mercado derivado, ya que dentro de los mercados derivados es que se deriva, valga la redundancia, este instrumento financiero conocido como forward. ¿Qué es un mercado derivado? Bueno, un mercado derivado o un derivado es un instrumento financiero que, como su nombre lo indica, deriva su precio o valor de comportamiento de otro activo. En otras palabras, es un acuerdo que hacen dos partes, puede ser una persona natural y jurídica, o dos personas jurídicas o dos personas naturales, ¿verdad? Pero que ellos se comprometen a comprar o vender un activo subyacente, llámese activo subyacente aquel activo que deriva de un activo principal, y que el compromiso es que a una fecha futura se comprometen a comprar o vender dicho activo subyacente. Aunque la ventaja de los instrumentos derivados sea protegernos de riesgos posibles a futuro, porque la verdad es que los mercados derivados buscan minimizar los riesgos futuros, no dejan de tener riesgos implícitos en las operaciones que a diario desarrollan, ¿verdad? Ahora, dentro de los instrumentos financieros derivados más comunes encontramos lo que explicábamos al principio, que es el forward, que es el que estaré desarrollando brevemente en este video. Ahora, ¿qué es un forward? Cuando hablamos de un forward, la definición sencilla es que es un acuerdo o son acuerdos privados en donde las partes se comprometen a comprar o vender un activo, como les decía, llamado subyacente, en una fecha futura determinada y a un precio ya preestablecido, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito principal de este instrumento financiero conocido como forward es que, entre otras cosas, proteger el activo subyacente de una posible depreciación o una posible también apreciación en el caso de que este activo subyacente sea un pasivo. Claro que si se aprecia este activo subyacente y en mi contabilidad registra como un pasivo, obviamente que es un endeudamiento, y ese endeudamiento generará un gasto en donde voy a estar incurriendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de los forward? Bueno, las características son muy sencillas. Una es que no se negocia en bolsa, sino en mercados extrabursátiles. Otra característica es que no existen garantías en este tipo de contratos. No hay garantías, simplemente lo pactado allí, ¿verdad? No hay un costo inicial. El plazo de la suscripción de un contrato hasta su vencimiento es variable dependiendo de lo que acuerden las partes, ¿verdad? Es decir, que en la medida que el contrato va avanzando, las partes pueden acordar y pueden variar algunos acuerdos establecidos, ¿no? Ahora, cuando decimos forward, siempre tenemos que hablar de cumplimiento. ¿Cuándo se da por cumplido un instrumento financiero o un forward? Un forward se da por cumplido o se le dan tres categorías de cumplimiento. La primera es la forward delivery, la forward no delivery o el cumplimiento en metálico. ¿Qué quiere decir eso? El forward delivery se habla de que en esta clase de cumplimiento implica cuando hay una entrega física del activo subyacente derivado y cuando existe un intercambio real de los flujos, ¿no? Es decir, cuando se da por cumplido el contrato, pero se llegó a los términos o al acuerdo, no hubo trabas en la negociación y ambas partes quedaron satisfechas con la entrega
y el recibimiento de los activos subyacentes de acuerdo al forward o al contrato que acordaron. ¿Qué quiere decir el cumplimiento no delivery? Es cuando no implica la entrega física del activo, ¿no? Y por último, forward en cumplimiento metálico. Este se da debido a la imposibilidad de entregar algunos activos. Todas las posiciones se declaran cerradas al final del último día de negociación. De manera que este tipo de instrumentos financieros son muy útiles. Como les decía, permiten a nosotros evaluar qué posibilidades hay de, si yo soy la parte que voy a entregar el activo subyacente o negociar un activo subyacente, qué posibilidades hay de tener ganancias al finalizar de este activo subyacente derivado de un activo principal, pero también existen riesgos porque todo depende a lo que pacte y todo depende a agentes externos que puedan derivar y afectar los precios que nosotros vamos acordando. Es decir, que es posible que las tasas de cambio puedan influenciar o influir en este tipo de acuerdo al final de su ejecución o de su operación o de su cumplimiento, ¿verdad? Entonces, tienen un riesgo implícito, pero gestionándolo de una manera sabia y oportuna, se pueden lograr objetivos que beneficien el patrimonio de mis negociaciones o de mi empresa, ¿verdad? Le damos muchas gracias a aquellos que pudieron oír este video y esperando que les haya quedado un poco claro lo que es este instrumento derivado como es el software. Saludos desde Cartagena, Colombia, y fuerte abrazo para todos aquellos que estuvieron escuchando.